por la obra que tú empezaste y sigues haciendo en cada uno de nosotros en la iglesia El Oasis, Señor amado. Padre, como decía la canción, Señor, derriba, Señor, los muros, especialmente, Señor, derriba los muros de la incredulidad, Señor, en nosotros que quizás, Señor, se hayan levantado. Derriba esos muros de incredulidad, Señor, de la iglesia El Oasis, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por cada persona, por cada hijo tuyo, Señor, cada hija, por cada joven, por cada niño, por cada niña, Señor, que hoy, Señor, han dispuesto, Señor, su corazón y han venido, Señor, a adorarte. Hemos venido a alabarte, Señor, pero también hemos venido para que tú hables, Señor, a nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a cada día, Señor, mantenernos confiados, Señor, en ti, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, son todos bienvenidos. Dese usted mismo un aplauso bien fuerte. Gloria a Dios. Y ahora démosle un fuerte aplauso al Señor. Pero ese sí déselo bien fuerte a Dios. Bien, esa última canción que escuchamos y entonamos, ¿cuántos la entonaron? Pero más que entonarla, es abrazar lo que esa canción dice. Es una canción muy bonita. Lo que esa letra allí dice, quisiera yo que cada uno de nosotros nos apropiáramos, abrazáramos, que eso se hiciera vivo en nosotros. Somos hijos de Dios, somos amados por Dios, hemos sido perdonados por Dios, hemos sido redimidos y algo supremamente maravilloso, nos ha dado una identidad, nos ha dado una identidad. Nunca lo olvidemos, por favor, nunca lo olvidemos. Independientemente de las circunstancias o la situación por la cual estemos pasando, tenemos una identidad en Cristo y esa identidad es que somos hijos de Dios, hijos del Dios Todopoderoso, hijos del Creador de los cielos y de la tierra. Eso es algo maravilloso, algo de lo cual podemos nosotros alegrarnos, sonreír, llorar, saltar, lo que sea. Yo soy poco para saltar, pero yo me alegro mucho de que Dios haya hecho de mí un hijo y somos hijos de Dios, todos aquellos que hemos nacido de nuevo. Yo no sé si usted ya nació de nuevo o no, pero aquellos que hemos nacido de nuevos nos llamamos hijos de Dios, hijos del Altísimo. Y esa canción es muy linda y todas las canciones que escuchamos tienen un contenido bonito, ¿verdad? Creo que aquí nunca hemos entonado una canción que diga cosas raras, pero todas las canciones que entonamos aquí tienen un contenido bonito, ¿verdad? En algunas canciones exaltamos a Dios, ¿verdad? Reconocemos su grandeza, reconocemos su poder, reconocemos su gloria. En otras canciones son canciones donde nos invita, ¿verdad? La misma canción a que confiemos en ese Dios todopoderoso que proclamamos, que le creamos a ese Dios, ¿verdad? El cual es poderoso. Y cualquier cantidad de letras que nosotros hemos entonado aquí como iglesia. La pregunta es, ¿estamos caminando en eso? ¿Creemos en eso que cantamos aquí o sencillamente venimos a la iglesia y cantamos y la pasamos un rato lindo, bonito, ¿verdad? Le cantamos a Dios, pero salimos de aquí, de este recinto, y nos encontramos con otras situaciones y nos mantenemos en eso realmente? ¿O se nos olvida y empezamos a vivir una vida cristiana en nuestras propias fuerzas, en nuestros propios recursos? ¿O le creemos a Dios? La enseñanza que hoy les voy a compartir se llama vivir la fe diariamente. ¿Cuántos tienen fe? Todos tenemos fe. Aún los fe es creer, ¿no? Aún los demonios tiemblan y creen. Pero esos, como decía mi abuelita, esos vergajos, ¿cierto? Esos no confían en Dios, creen en Dios, dice la palabra en Santiago, y tiemblan ante su presencia, pero no confían, nunca confiaron en el Señor. Pero acá hay un remanente, hay una iglesia que hemos creído y esa fe nos ha llevado a confiar
en ese Dios que proclamamos, en ese Dios que adoramos, que alabamos y que cada jueves, cada domingo venimos a escuchar su bendita palabra. Así que yo les voy a hablar de la fe en esta mañana. Quiero compartir un tema tan sencillo como este, la fe, ¿cierto? Pero que a veces es difícil, es bastante difícil de digerir, ¿cierto? No porque sea difícil en sí mismo, sino porque nosotros lo hacemos difícil. Somos nosotros mismos los que hacemos que la fe sea algo como inalcanzable, ¿sí? Que la fe sea algo como no, yo quiero tener más fe, yo quiero tener una super fe, yo quiero tener una fe que supere la fe de ese morenito flaquito que está predicando ahí frente mío. Y resulta que ese morenito flaquito que está frente a usted, que les está predicando, a veces también tiene luchas de dudas. Eso es normal en cada uno de nosotros como hijos de Dios. Y a medida que vaya desarrollando el tema, nos vamos a ir dando cuenta por qué esta situación. Ahora, ¿podemos decir nosotros que tenemos fe? ¿Ustedes pueden decir que tienen fe? ¿Cuántos de ustedes tienen fe? Ahora, ¿cómo funciona esa fe? ¿Cómo está funcionando esa fe en su vida? ¿Cuál es su impacto? Primeramente, en su vida, pero también, ¿cómo está impactando esa fe que usted y yo estamos profesando frente a aquellas personas que nos rodean, frente a aquellas personas que viven con nosotros? ¿Cómo está impactando nuestra fe a nuestros hijos? ¿Cuántos tienen hijos? ¿Cómo está impactando nuestra fe a esa esposa? ¿Cómo está impactando su fe mujer a ese esposo que ha sido un poquito complicado que se acerque a Dios? ¿Para qué sirve esa fe? ¿Para qué está sirviendo esa fe? Muchas veces nosotros nos sentimos frustrados, nos sentimos culpables por no tener una suficiente fe. ¿Se ha sentido así usted en algún momento por dudar? ¿Se ha sentido frustrado? Pero es que al hermanito Julano que lo paso con un poquito de amargura, le funcionan las cosas. En cambio yo que soy mejor que él o mejor que ella, no, creo que me falta. Yo quisiera tener la fe como esa persona que de pronto me es difícil de digerir, ese hermanito o esa hermanita. Nos sentimos muchas veces frustrados. Y es importante tener claridad, amada iglesia, y paz en cuanto a estas cosas, porque el enemigo puede tomar ventaja sobre estas cosas y aprovechar nuestras dudas. ¿Cuántos de ustedes han tenido dudas, aún siendo cristianos? Para el resto, yo le voy a pedir que me regale un poquitico de eso, porque es que yo he tenido muchas dudas en mi caminar con Cristo y yo llevo 26 años de caminar con el Señor y he tenido muchísimas dudas en muchos aspectos, en muchas cosas. Y eso no significa que yo no crea en Dios. Yo creo en Él, yo creo en el Señor, yo creo en la obra que Él empezó en mi vida, pero en muchas ocasiones, en muchos momentos difíciles en mi vida, he sentido muchas dudas y creo que todos las hemos pasado. Lo que pasa es que usted es un poquito tímido y quizás no quiere, no, pero es que si yo digo delante de mi hermano o de mi hermana que he tenido dudas, de pronto eso suena raro, pero las hemos tenido, todos hemos tenido dudas y es algo normal, pero es algo que Dios quiere fortalecer en nosotros, esa confianza, y que la pongamos solamente en nuestro Señor Jesucristo, el cual es el autor y consumador de la fe. Amén. Entonces yo quiero aclarar 5 cosas con respecto a la fe. Hay muchas otras cosas. Toda la Biblia habla de la fe, desde Génesis hasta Apocalipsis. Todo lo que allí está escrito se trata de la fe. Pero yo solamente quiero tocar 5 cositas, 5 temas. ¿Cuántos tienen fe? Bueno, entonces número uno, la fe es un don de Dios. La fe no es un don que se haya producido en nosotros por nosotros mismos. La fe no es algo que se haya desarrollado en usted y en mí porque somos
buenas personas, o porque fuimos buenas personas, o porque tengamos un intelecto, o porque por el simple hecho de acercarnos a una iglesia, o por el simple hecho de, no sé, de pronto de guardarme de ciertas cosas. La fe es un don de Dios. ¿Cuántos lo creen? La fe es un don de Dios. Todo proviene de Él, todo es de Él, todo se trata de Él. El Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 65 nos dice lo siguiente. Y decía, o sea Jesús, Juan 6, 65. Y decía: por esta razón os he dicho que nadie puede venir a mí a menos que le haya sido concedido por el Padre. Son palabras de Jesús. 6:65. Son palabras mismas del autor y consumador de la fe. Son palabras del Hijo de Dios. Son palabras de Dios mismo. Estas palabras no fueron expresadas por uno de los discípulos de Jesús. Fueron palabras dichas por el mismo Jesús, por el autor de la vida, que nadie puede venir a mí si no es traído por mi Padre. Fíjese que la fe es un don de Dios. Usted, ¿cuántos hijos de Dios hay en esta mañana? ¿Cuántos cristianos? Levánteme en la mano todos los que no son cristianos. Usted y yo somos hijos de Dios. Somos cristianos no porque nosotros hayamos sido buenas personas, éramos lo peor, dice la palabra de Efesios, ¿verdad? Que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero un día al Señor le plació, ¿verdad?, acercarnos a Él. Pero eso fue una obra hecha de parte de Dios, de parte de Dios. ¿Y por qué? ¿Cómo sucedió eso? Alguien nos compartió, alguien nos mostró a Cristo, ¿verdad? Y empezó el Padre a hacer esa obra, a acercarnos. Empezó a generar esa fe en nosotros. ¿O acaso usted y yo en qué teníamos fe antes de conocer a Cristo? ¿Dónde estaba puesta nuestra fe? En muchas cosas, ¿verdad? O a veces nuestra fe estaba puesta que eso lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Teníamos nuestros propios dioses, pero esos dioses nos estaban llevando ¿a dónde? A la destrucción, a la condenación, a la muerte. Y dice Efesios 2:8, y ojalá subrayen esos versículos, resáltelos. Como me decía mi madre espiritual, fue la primera que me compartió este versículo hace 20 y tanto de años, y ella fue quien me compartió Efesios 2:8, y hasta el día de hoy Efesios 2:8, yo he reflexionado mucho en Efesios 2:8. Nunca se me olvidó, nunca se me olvidó. Y ella me decía: rumie eso, rúmielo, mastíquelo. Y llevo 26 años masticando esto. Al principio no lo entendía, no entendía nada, pero después eso fue madurando en mi vida. Y hoy abrazo este texto de una manera tan maravillosa, tan hermosa. Dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio ¿de qué? De la fe. Y hay dos palabritas que siguen ahí que son muy, muy claves, son muy importantes. Y esto, esas dos palabritas, y esto, ¿verdad? Es decir, esa fe, dice, no es de vosotros, pues es don de Dios. Es don de Dios. Nosotros cuando leemos la palabra, iglesia, tenemos que no leerla a los afanes, ¿verdad? Porque a veces leemos, es que en la iglesia me han dicho que leamos la Biblia, que tengo que leer la Biblia, y entonces empezamos a leer como, perdóname la expresión, como locos, pero no nos detenemos en ciertas expresiones, en ciertas palabritas claves que hay ahí. Por eso tenemos que rumiar, tenemos que masticar, tenemos que escudriñar, y vamos a empezar a descubrir unas verdades tan maravillosas en palabritas tan simples y sencillas como estas dos, y esto, porque eso tiene un contexto, el antes y el después. Así que la fe es un don de Dios, la fe es un don de Dios, sea poca o sea mucha, eso no importa. El Señor Dios no nos está exigiendo a nosotros una fe gigante o no nos está criticando, señalando, no, pero es que a ustedes les falta fe. No, fe. La Biblia habla acerca de la fe. En Hebreos dice que sin fe es imposible
agradar a Dios. Y a veces eso lo asusta a uno. ¿O no? ¿Usted nunca se ha asustado cuando ha leído ese texto? Sin fe es imposible agradar a Dios, ¿sí? Pero, ¿cuántos le quieren agradar a Dios? Entonces miremoslo desde el punto de vista más sencillo, no compliquemos el asunto. Sencillamente lo que el Señor nos está diciendo ahí en Hebreos es: confíen en mí. ¿Me quieren agradar? Confíen en mí, confíen en mí. Porque la fe nos va a llevar ¿a qué? A una confianza plena en nuestro Señor Jesucristo. Y es Dios mismo quien puso la fe en nosotros para que seamos salvos primeramente. Dios mismo fue quien puso esa fe en nosotros para que seamos salvos. ¿Cuántos se alegran de ser salvos? Ahora, dice Romanos 10 y 17 que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y yo cada vez que el Señor me da la oportunidad de pararme aquí en este púlpito, que lo hago a veces hasta con mucho miedo, ¿verdad? Miedo no por ustedes, sino porque es la palabra de Dios la que va a ser expuesta. Y a veces siento temor de irme a equivocar, y seguramente que me he equivocado muchas veces. Hago un paréntesis. Cuando yo me equivoque aquí, iglesia amada, tiene todo el derecho y tiene todo el permiso de llamarme allá y hacerme caer en cuenta si en algo me he equivocado. No lo voy a hacer seguramente a propósito, pero eso también nos enseña la Biblia en el libro de los Hechos. Cuando había un hombre poderoso en la palabra, era muy elocuente, llamado Apolos, y el hombre se empezó a predicar y en algo falló, pero vinieron dos líderes y lo llamaron aparte y hablaron con amor, y fue algo edificante para la vida, tanto de este hombre Apolos como para las otras dos personas que lo llamaron aparte y le hicieron caer en cuenta algo en cuanto a él estaba predicando. Pero es Cristo, es Dios el que produce la fe en nosotros. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero la pregunta es: ¿estamos oyendo la palabra de Dios? ¿Cada cuánto estamos escuchando la palabra de Dios? ¿Solo los jueves? ¿Solo los domingos? ¿O solo los que a veces nos conectamos? Porque yo no todas las veces me conecto a la oración de los martes cuando nos conectamos. ¿O estamos escuchando la voz diariamente? Y la voz de Dios la vamos a poder escuchar es a través de ¿qué? De la Biblia, a través de la palabra escrita. No hay otra forma. No hay otra manera de escuchar la voz de Dios. A veces nosotros somos como emocionalistas y las emociones hacen obviamente parte de nuestra vida, pero quisiéramos nosotros que escuchar la voz de Dios audiblemente, ¿sí? Y yo, años atrás, yo como que anhelaba eso porque era lo que, digamos, uno escuchaba de muchos predicadores y de gente, y que Dios me habló y que Dios me dijo, y Dios lo puede hacer porque Él es soberano, ¿sí? Pero si nosotros queremos escuchar la voz de Dios audiblemente, le damos la Biblia en voz alta y vamos a escuchar la voz de Dios, que es lo que nos está hablando. Y hay muchas otras formas en que seguramente Dios nos quiere hablar y sigue hablando y seguirá hablando, amén. Pero tenemos que ir a la palabra, tenemos que ir a la Biblia, y por eso es la invitación mía siempre que tengo la oportunidad de predicar acá: vaya a la palabra, vayamos a la fuente de vida, escuchemos la voz de Dios a través de las Escrituras. En una ocasión un padre de un hijo, el cual lo atormentaba un demonio, dice en Marcos que era un demonio mudo, y que lo atormentaba para acabar con él, para acabar con su vida. ¿Cómo estaría este hombre? ¿Cómo sería la situación de ese papá? Pongámonos en los zapatos de ese hombre. Tenemos un hijo, tenemos una hija y está atormentada, ¿verdad? ¿Cómo sería la situación de ese papá? ¿Cuántos de ustedes aman a sus hijos? Los amamos, queremos protegerlos, queremos que ellos estén bien, pero tendría que haber sido una situación supremamente difícil para ese papá. Pero él acude a Jesús, este hombre acude a Jesús, ¿sí? No sé si usted ha leído esa historia.
voy a resumirla, parafrasearla, que ese hombre se acercó a Jesús para pedirle ayuda y Jesús le dijo, ¿crees? Y el hombre dice que pegó un grito, dijo, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Fíjense esas dos cosas. Eso está en Marcos capítulo 9, pero le voy a leer solamente el versículo 24. Inmediatamente el padre del muchacho clamó diciendo, creo, pero ayuda mi incredulidad. Y Jesús inmediatamente hizo el milagro en el muchacho, lo liberó. Entonces fíjese que Jesús no empezó a criticar, no, pero es que usted si no cree, usted con su poca fe, pues yo qué voy a poder hacer el milagro en él. No, Jesús respondió a la petición de ese hombre. ¿Qué se desarrollaría en el papá de este muchacho después de que Jesús liberó a su hijo? ¿Qué se desarrollaría? Fe. Se desarrolló fe en ese hombre, ¿verdad? Y seguramente que fue seguidor de Cristo. La Biblia no lo dice, pero seguramente que sí. Bien. Y también nos enseña 1 Corintios 12:9 lo siguiente, hablando de los dones del Espíritu Santo, y a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por un solo Espíritu. Así que una vez más la Biblia resalta de que la fe es un don de Dios. ¿Cuántos tienen el don de la fe? Yo no tengo el don de la fe, ¿sí? Yo no lo tengo, pero tengo fe. Hay personas, yo he conocido personas con ese don de fe, ¿sí? Y siempre están, o sea, con una fuerza en su corazón, con un ánimo, ¿verdad? Ante ciertas situaciones, ante cualquier plan que haya que hacer. Yo, por ejemplo, me alegro mucho a veces que le comento ciertas cosas al pastor Wilson de hacer o de tal cosa, que le cuento cosas de mi vida y veo en él un don de fe muy chévere, ¿sí? De parte de Dios. Y eso me anima. En cambio, a mí me pasa lo contrario. Yo le pongo como un poquito de freno, ¿sí? A las cosas. Hay otras personas que no, que tienen ese don de fe y vamos con todo y vamos para adelante. El Señor está con nosotros. En cambio, yo sí como que le meto un poquito de freno, ¿sí? Y eso no significa de que no tenga fe. No, yo tengo fe, ¿sí? Pero hay unas personas a las cuales Dios les ha dado ese don y le creen a Dios de una manera impresionante. Y vuelvo y le repito, no es que yo no le crea a Dios, más bien yo voy más como con el zapatico del pie ahí, ajustando un poquito el freno, pero aún así siento que mi Padre me ama, aún con mi incredulidad en ciertos aspectos, Él me ama, como dice la palabra, con amor eterno. Y también te ama a ti. Como conclusión a este primer punto, quiero decirles que la presencia misma de Dios en nosotros va a producir una relación de confianza creciente. Entonces, si queremos nosotros que haya una confianza creciente en nosotros, tenemos que empezar a desarrollar ¿un qué? Una relación ¿con quién? Con Él. Para que ese don de la fe empiece a reverdecer en nosotros, así se hace poquitico de fe. No, es que yo tengo muy poquitica fe. Otros creerán, no, yo tengo una fe grande, yo tengo una fe superpoderosa, y resulta que nadie tiene una fe superpoderosa. Tenemos un Dios superpoderoso, que tenemos fe, y a través de esa fe vamos a confiar en ese Dios todopoderoso, en el autor y consumador de la fe. Todo se trata es de Él. La fe no es un producto de nosotros. La fe no es un producto de que nosotros, ay, es que yo soy tan buena persona, ay, es que yo no le hago mal a nadie. Yo he escuchado mucho eso y yo muchas veces también utilicé ese tipo de argumentos. La fe es un don de parte de Dios para sus hijos. Y aquí hay un remanente de hijos de Dios. Punto número 2. No importa tanto el tamaño de la fe, sino su objeto. No importa tanto el tamaño de la fe, sino su objeto. ¿Y quién es el objeto de nuestra fe? Nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice Hebreos 12:2. Si usted tiene ahí anotarlo, anótelo. No se le olvide estas promesas.
puestos nuestros ojos, nuestra mirada en Jesucristo, autor y consumador de la fe. La Biblia no está resaltando ahí, puesta nuestra mirada en la fe. No, está diciendo, puestos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, en nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro Señor Jesucristo. Él es el poderoso, Él es el grande, Él es el objeto de nuestra fe. Y la fe de nada vale por sí sola la fe. Es por el poder de Dios en quien confiamos. Es por el poder de Dios. Yo muchas veces he escuchado, abrázate de la fe, ¿verdad? Aférrate a la fe. ¿Cómo así? Y a mí esas cosas me ponen, cuando escucho ese tipo de expresiones, aún en predicadores, a mí me empieza a patinar eso en mi mente. ¿Cómo así que aférrate de la fe? A veces endiosamos la fe y a veces esa fe que nosotros profesamos puede ser una fe falsa, puede ser una fe equivocada. En quien nosotros debemos aferrarnos o a quien nosotros debemos aferrarnos es en el autor y consumador de la fe, en nuestro Señor Jesucristo. Es la fe la que nos va a llevar a aferrarnos a Él, a poner nuestra mirada en Él. Y cuando la Biblia dice que pongamos nuestros ojos en Él, eso está hablando de los ojos de nuestro corazón, de nuestra alma, de todo nuestro ser, en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, podemos encontrar varios tipos de fe y uno de ellos puede ser solamente confianza en uno mismo. Y cuando nuestra confianza está puesta en nosotros mismos, eso se llama, ¿cómo se llama eso? Hay una palabrita que quiero que ahorita se las menciono, que yo lo invito y la invito para que usted escudriñe esa palabrita. ¿Sí? Escudriñela en la Biblia, escudriñela donde quiera que usted desee, en el diccionario, y es la palabra orgullo. Cuando nosotros ponemos nuestra fe solamente en nosotros mismos, estamos siendo orgullosos y no le estamos dando el lugar a quien le corresponde, a nuestro Dios, a nuestro Padre. Ustedes recuerdan a David y a Goliat, ¿verdad? Cuando ellos dos iban a enfrentar, ¿en quién puso su confianza David? En Dios. ¿Y quién era David? Era un joven pastor de ovejas. Y solamente con una ondita ahí se iba a enfrentar, se tenía que enfrentar a un gigante, casi de 3 metros, con una espada, con una jabalina. Un hombre musculoso, un hombre fuerte, experimentado en guerra, entrenado para la guerra, pero un pastor de ovejas. Pero David, ese pastor de ovejas, tenía su confianza puesta en el autor de la vida. Pero Goliat tenía su confianza en él mismo, en sus propias fuerzas, en sus propios recursos. Y muchas veces nosotros, amada iglesia, ponemos nuestra confianza en nuestros propios recursos, en nuestras propias fuerzas. Y es por eso que a veces nos sentimos fracasados y frustrados. Yo no estoy diciendo con esto que usted es un Goliat. Quizás tengamos un poquito de Goliat. Yo a veces he descubierto un poquito de Goliat en mi vida, ¿sí? Porque muchas veces, en algunas ocasiones, he puesto mi confianza en mí mismo, en ciertas áreas de mi vida. Pero finalmente me he dado cuenta de que está floreciendo el orgullo en mí y he tenido que ir allí al Señor y pedirle perdón por no poner mi confianza en Él. Confiamos en nuestras propias espadas, cuando el Señor nos ha dejado una espada poderosa que traspasa el corazón, que transforma nuestra vida, que convierte nuestra alma, que convierte nuestro corazón en un corazón nuevo para Él. Los inconversos, como lo fuimos nosotros en algún momento, teníamos nuestros propios dioses, ¿cierto? Y confiábamos en esos dioses falsos, dioses que inventábamos, dioses que no producían nada en nosotros sino muerte. Dice Martín Lutero que el corazón del hombre es una máquina para hacer ídolos o para hacer dioses. ¿Alguna vez usted ha producido ídolos en su corazón? Y no me vaya a decir que no, por favor. Porque en mi corazón, aún siendo cristiano, mi corazón a veces
ha producido ídolos y he tenido que ir al Señor, he tenido que ir a la cruz y pedirle perdón. Señor, perdóname porque no he puesto mi confianza en esto, en esta área, en ti. Y el corazón, por eso la Biblia, el mismo Señor nos invita a que cada día nosotros acudamos a Él, a la fuente de vida. Que si alguno tiene sed, venga a mí y beba, beba. Tenemos que tomarnos todo esto, tenemos que digerir todo esto, así no lo entendamos todo. Yo no entiendo, yo creo que yo entiendo una muy mínima parte de lo que aquí está escrito, pero aún así, la invitación que el Señor me hace es que vaya a Él, que vaya a la fuente de vida, y Él es la fuente de vida. Dice que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Y es allí donde se va a empezar a desarrollar una fe genuina, una fe no superpoderosa, pero sí una fe sencilla. Dios no está esperando de nosotros una superfe. Dios no está esperando que nosotros seamos esos superhéroes de la fe. Dios quiere que nosotros tengamos una fe sencilla, una fe sencilla. Hay un libro que les recomiendo que se llama justamente así, Una fe sencilla. ¿Lo han leído? ¿Alguien lo ha leído? ¿Ninguno lo ha leído? Se lo recomiendo. Se llama, anote ahí si quiere, se llama Una fe sencilla. El autor se llama Charles Spurgeon. Yo por aquí lo tengo anotado. Charles Swindoll. Charles Swindoll. Es un libro que yo me lo he leído como 6 veces. Y cada vez que lo leo, eso me aprendo algo de ahí, una fe sencilla. Nosotros complicamos mucho nuestra caminar con Cristo, lo complicamos supremamente, cuando Dios ya lo ha facilitado todo. Dios lo facilitó, ¿sí? Pobre el pueblo de Israel cuando Cristo aún no había venido. Dios les dejó la ley. ¿Recuerdan la ley de Moisés? Los 10 mandamientos. Y ellos estaban regidos era por cumplir esa ley. Pero gracias a nosotros, gracias a Dios por su gracia, gracias a nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado un corazón nuevo, porque Él vive en nosotros, porque Él mora en nosotros, porque nos ha dado de su Espíritu Santo, o nos ha dado a su Espíritu Santo, y ha empezado a producir en nosotros algo diferente, algo nuevo para Él. Ha empezado a producir en nosotros obediencia a Él. ¿A usted le parece eso complicado, difícil? Es algo sencillo, aparentemente sencillo, pero a veces para nosotros es difícil de digerir esto. Lo complicamos. Yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer aquello, yo tengo que cumplir estas normas, porque si no, Dios, no soy acepto a Dios. No, ya fuimos aceptados por Dios, por el amado, por Cristo, en la cruz del Calvario, y nos hizo sus hijos. ¿Cuántos tienen hijos acá? ¿Qué tiene que hacer ese hijo o esa hija para que sea su hijo o sea su hija? ¿Qué tiene que hacer? ¿Tiene que hacer algo? Ese hijo tiene que esforzarse quiero ser hijo de Raúl. Es mi hijo. Y punto. A propósito, démosle la bienvenida a Dara y le damos la bienvenida a Julián, que regresaron de Jucum. Démosle un fuerte aplauso al Señor por la vida de ellos. Olvidé decirlo desde el principio. Bienvenidos, muchachos, y como iglesia, como lo dije en el servicio de la mañana, como iglesia sigamos apoyando a los jóvenes, ¿verdad? Que Dios está poniendo en sus corazones el salir a misiones, apoyémoslo. Primeramente en oración. Yo les compartí aquí en algún momento acerca de cómo podemos apoyar las misiones, ¿verdad? Primeramente orando. ¿Qué más? ¿Cómo podemos nosotros más aportar a las misiones? Yendo, pero también aportando, ¿verdad? Lo que Dios ponga en nuestros corazones. Ahora, algunos también pueden poner su fe en la iglesia. ¿Cuántos de ustedes tienen la fe en la iglesia? Bueno, eso está bien, ¿sí? Yo he conocido personas que tienen su fe más puesta en la iglesia que en Cristo. Y eso es algo tenaz, terrible, porque es que la iglesia no es la que salva. Quien salva es nuestro Señor Jesucristo. Quien produce una vida nueva es nuestro Señor Jesucristo. Y yo he escuchado personas que son
¿cómo se dice? Se me va la palabra. Bueno, se me olvidó. Pero tienen toda su confianza, es más, resaltan más su iglesia. Es que yo soy de la iglesia tal y allí es la puerta al cielo y una cantidad de expresiones que se utilizan, ¿verdad? Otros pueden poner su confianza en el pastor y eso está bien, ¿verdad? Que desarrollemos una confianza con nuestros pastores. Yo empecé, aquí se los he manifestado varias veces, yo empecé a desarrollar una amistad con el pastor Wilson, con su familia, y eso está bien, eso hace parte de la vida, eso hace parte de la comunión como hermanos, eso está bien, ¿verdad? Pero si nuestra confianza está puesta en la iglesia, si nuestra confianza está puesta solamente en nuestro pastor, recordemos que él es humano, como usted y como yo, y que podemos fallar, así como yo también he fallado muchas veces, y no sé cuántas más veces vaya a fallar, pero eso es como construir la casa sobre la arena. Pero si mi confianza, si mi fe está puesta en el autor y consumador de la fe, voy a empezar a construir una vida sobre la roca, es decir, sobre él mismo. Porque aquí todos fallamos. Porque aquí cualquiera de nosotros podemos decepcionar a los demás. Como líder de hombres con Cristo, que eso es un privilegio que que el Señor me ha dado. No sé a cuántos he decepcionado, a cuántos hombres que hacen parte de este grupo he decepcionado. Yo creo que sí, seguramente que sí. Y públicamente le pido perdón a ese hermano. Perdóneme, hermano, pero pues eso es lo que hay, ¿sí? Pero no lo he hecho seguramente con mala intención, ¿ves? Pero le invito a que ponga su confianza en nuestro Señor Jesucristo. Nuestra confianza debe estar puesta en Él. Amén. Otros podrán tener su confianza puesta en su intelecto. Hay personas muy inteligentes. ¿Usted ha conocido ese tipo de personas? Inteligentes, ¿sí? Uy, una inteligencia que es chévere y a mí me agrada mucho hablar con ese tipo de personas. Yo tengo un amigo que somos muy buenos amigos y ese hombre, Dios le ha dado una inteligencia, ¿sí? Y tiene una imaginación, pero una imaginación sana, obviamente. Y me fascina hablar con ese amigo, me fascina, cualquier tema que hablemos es interesante. Pero no podemos poner nuestra confianza en nuestro intelecto. No podemos poner nuestra confianza en esas personas de este tipo que admiramos, porque eso es construir nuestra casa sobre la arena, ¿cierto? Otros podrán poner su confianza en sus riquezas, pero todo eso es vano, dice la palabra. Todo eso es pasajero. Otros podrán poner su confianza en sus títulos, pero eso es construir la casa sobre la arena. Otros podrán poner su confianza en sus trabajos, en sus empleos, en sus empresas, pero eso es construir su casa sobre la arena. Pero si nosotros construimos nuestra casa sobre Cristo Jesús, vamos a mantenernos firmes, firmes, arraigados en Él. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, haya o no haya, nuestra vida está cimentada en Cristo Jesús. Amén. Punto número 3. La fe crece cuando conocemos más a Dios. Yo no sé cuál será, aquí ni va a levantar su mano, pero no sé cuál será la persona más nueva en el cristianismo, de todos los que estamos acá, no sé, no tengo ni idea. Pero desde que conocimos a Cristo hemos empezado a conocer a Dios cada día más. O sea, ¿usted ha sentido eso en su vida? Oiga, yo no conocía esto de Dios. Y ese conocimiento de Dios obviamente se manifiesta, se va a ir manifestando en nuestra vida, ¿cierto? En nuestra relación con Él primeramente, pero también en nuestras relaciones con las demás personas, es decir, en el fruto que yo esté dando, ¿sí? Es una de las formas de ser manifiesto el conocimiento de Dios en nosotros, el fruto que esté produciendo en nosotros. Hace unos días les hablé acerca de esto, sobre Gálatas, sobre el fruto del Espíritu Santo. ¿Ven? Pero la fe crece cuando conocemos más a Dios.
Cuando nosotros vamos conociendo más a Dios, nos vamos relacionando más con Él, nos vamos acercando más a Él, no porque Él esté lejos, porque Él está ahí. Pero Dios está tan cerca que a veces lo sentimos lejos, yo no sé por qué nos pasa eso, ¿sí? Pero si nosotros disponemos primeramente nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida, a acercarnos a Él, Él está ahí, Él no está lejos, Él no está por allá como ese Dios que nos enseñaron cuando, digamos en mi caso, cuando yo era niño, que nos enseñaban que Dios era un viejito allá barbado, bravucón, y que Dios no castiga ni con palo ni con rejo. Y yo pensaba en mi niñez y el Señor con qué castigará. Eso me alejó a mí más de Dios siendo yo un niño. Y esas eran las expresiones que uno escuchaba de los abuelos. Dios no castiga ni con palo ni con rejo. Yo le cuento y se lo digo con toda sinceridad, eso a mí me asustaba. Eso a mí me asustaba. Y si no castiga ni con palo ni con rejo, mi mamá a nosotros nos pegaba con un rejo, y si no castiga con eso, ese Señor ¿con qué castigará? Y eso me mantuvo apartado de Dios por muchos años. Pero gloria a Dios que no es así. Dios es un Dios de gracia, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de compasión, de misericordia. Y un día me acercó al Padre, no porque yo lo mereciera, ni por mis propios recursos. Fue un don que Dios puso en mi vida y me acercó a Él. Y hoy soy su hijo y hoy somos sus hijos. Amén. Pero también nuestra fe crece cuando conocemos a Dios por medio de las obras que Dios ha hecho en nosotros. ¿A cuántos de ustedes Dios ha empezado a hacer la obra? ¿Usted se ha notado que usted ya no es la misma persona de hace unos años atrás? Ya no es la misma de grosero, si lo era, ¿cierto? Ya es compasivo o compasiva, ya le es fácil perdonar. ¿Le es fácil perdonar? Yo sé que es difícil, ¿sí? Pero nos es fácil perdonar, ¿sí? Ya no me irrito por cualquier cosa. ¿O usted sí se irrita? Y muchas cosas Dios ha empezado a desarrollar en nuestra vida. No somos los mismos. Dios ha hecho obras, Dios ha hecho cambios en nosotros, pero solamente cuando empezamos a conocerlo, y eso nos enamora de Él. Amén. Dice Juan 5:39, dice: escudriñad las escrituras porque os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cuál es la invitación que Jesús está haciendo en este texto? Que escudriñemos las escrituras. ¿Y qué es escudriñar? ¿Usted alguna vez ha escudriñado, por ejemplo, un libro de García Márquez? Usted lee un libro y, ¿cierto? Pero Jesús diciendo, venga, no, despacio, escudriñen las escrituras, descúbranme a mí que estoy ahí, descúbranme, escudriñenlo, mastiquen lo que leen, conózcanme a través de la palabra, escudriñen, descúbranme. No es porque Él esté por allá escondido. Yo quiero darme a conocer. Es una de las cosas que Dios nos está invitando. Y Juan 10:25 dice el Señor, Jesús le contestó: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. A veces nosotros damos testimonio, ¿cierto?, a otras personas que necesitan del Señor, y uno puede dar el testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros. Por ejemplo, si es una persona alcohólica y si el Señor me sacó a mí del alcohol, yo puedo dar testimonio de la obra que Dios hizo en mí. Dios me va a usar a mí para dar testimonio de Él. Obviamente ese fruto se tiene que ver en mí. Yo no puedo ir a aconsejar a alguien que deje el alcohol cuando yo estoy perdido en el alcohol, ¿cierto? Juan 10:25, ¿estaban preguntando? Pero también por el Espíritu Santo de nosotros. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo de Dios? Dice Juan 15:26, pero cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad que yo os enviaré de parte del Padre, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Es decir, el Señor no nos dejó huérfanos. Nosotros no estamos huérfanos, aunque a veces nos sentimos huérfanos. ¿Alguna vez usted se ha sentido huérfano de parte de Dios? Sí, yo me he sentido muchas veces así. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi papá?
Si es que te necesito precisamente en esta situación, Dios, ¿dónde estás? Nos sentimos huérfanos. Pero no es que eso no significa que estemos huérfanos, que seamos huérfanos. Dios ha dejado el Espíritu Santo de Dios. Y Él quiere darse a conocer a través de su mismo Espíritu. Y nos ha dejado una palabra para que nosotros escudriñemos, para que acudamos a ella. Y Él no dejó la palabra para lean y ustedes miren qué hacen con eso. Si el que entendió, entendió. Nos ha dejado el Espíritu Santo de Dios para iluminarnos, para revelarnos al Dios Todopoderoso. Tenemos muchas herramientas para poder nosotros conocer a Dios, acercarnos y conocer a nuestro Dios, a nuestro Creador. Así que la fe, amada iglesia, no es un sentimiento. La fe es algo que tiene que ver con comunión, con relación. Es de un tiempo, de pasar un tiempo con Dios. Pero cuando yo digo de pasar un tiempo con Dios, no es un ratico, o sea, es todos los días, en cada momento. Y eso no significa que usted tiene que estar leyendo allá la Biblia todo el día, porque ¿cómo va a trabajar? ¿O cómo va a poder hacer las cosas de la casa? ¿O cómo va a poder estudiar? ¿Sí? Pero es una relación diaria con Él, una comunión diaria con Él. Y eso va a empezar en nosotros a que nuestra fe, ¿verdad?, madure, a que nuestra fe empiece a reverdecer para la gloria de Él. La fe es un asunto de comunión. La fe es un asunto de comunión. Es como un matrimonio. ¿Qué pasa cuando usted se casó? ¿Qué pasó? O aquellos que se piensan casar. ¿Qué pasa cuando una pareja valga la redundancia, se casa? Empieza una relación, ¿verdad? Pero esa relación va a ser más una relación de intimidad, de conocerse más, ¿cierto que sí? Va a empezar ahí sí realmente usted a conocer a esa persona, a ese hombre o a esa mujer. ¿O no es así? Mi hija hace 3, 4 meses se casó y está en ese proceso. Imagínense, están recién desempaquaditos y están en ese proceso de conocerse con su esposo y de conocer a su esposa. Y ella a veces me cuenta cosas acerca de su relación, pues no todo, obviamente, y yo le digo, mami, eso hace parte del paquete. Eso hace parte del paquete, de conocerse. Fíjese que ya esa relación no era como cuando eran novios, sino que ahora es una relación mucho más diferente, de intimidad. Y cuando nosotros tenemos esa intimidad con el Señor, ¿verdad? Él va a empezar a producir fe en nosotros. ¿Quién no va a confiar en el Dios Todopoderoso? ¿Quién no va a confiar por Dios? Sino, la gente afuera, si usted le pregunta, ¿usted cree en Dios? Pues claro, si cómo no va a creer en Dios. Yo creo en Dios y en la Santísima Virgen, dicen. Pero aquí el asunto no es ese. Y a mí cuando me contestan así de que claro, yo creo en Dios, ¿y en qué Dios está creyendo? ¿Cuál es ese Dios? Pues Dios. No, yo tengo que saber en cuál Dios estoy creyendo. Yo tengo que conocer a Dios a través de la palabra. Y usted y yo somos hijos de Dios y tenemos una tarea, dar a conocer ese Dios para todos aquellos que tienen necesidad de Él. Amén. Punto número 4. La fe no es solamente para escapar de la muerte, es para vivirla diariamente. ¿Cuántos están viviendo la fe diariamente? No importa el tamaño de su fe, pero ¿cuántos de ustedes o cuántos de nosotros estamos viviendo la fe diariamente? A veces lo olvidamos. ¿Usted no le ha pasado en el donde quiera que usted esté y usted es como que se le olvida, ¿quién es usted? Recuerden la canción, ¿verdad? Tengo identidad. Y a veces se nos olvida eso. Y empezamos nosotros a desarrollar una vida en nuestros propios recursos, en nuestras propias fuerzas, y eso sí que es frustrante, muy frustrante. Pero cuando yo tengo claro en mi corazón, cuando yo vivo abrazando, ¿verdad?, esa realidad de quién soy yo diariamente, yo creo que la vida va a ser diferente, va a ser totalmente diferente, porque Él está conmigo y porque sé quién es mi Dios y porque sé quién soy yo, un hijo amado, un hijo perdonado, como lo expresa la canción.
Dice Primera de Tesalonicenses 5:8, dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios. ¿Cuántos somos del día? Vestidos de la coraza de la fe y del amor, y con el casco de la esperanza de la salvación. Fíjese que el apóstol Pablo aquí está invitando a que nosotros seamos sobrios. Eso, y Pablo no está diciendo que era que no significaba que la iglesia de Tesalónica mantuvieran borrachos, no. Cuando él dice ahí sobrios, significa que estemos, o sea, como alerta, porque un borracho no sabe ni lo que hace. Un borracho va, se estrella, se cae, cualquier cosa hace. Pero una persona sobria pues está despierta, ¿verdad? Está en sus 5 cabales. Es lo que Pablo está diciendo aquí, seamos sobrios, seamos como hombres, mujeres del día, ¿verdad? De la luz, somos de Cristo. Y dice el texto, vestidos de la coraza de la fe. Entonces fíjese que la fe es una coraza, no importa el tamaño, no importa el tamaño de esa coraza, pero vistámonos de la fe, pongámonos esa coraza diariamente, no por ratico, no solamente cuando vayamos a la iglesia y cantar bonito. Vistámonos de esa coraza de la fe cada instante, vivámosla diariamente. ¿Ustedes creen que la gente, los inconversos, como lo fuimos nosotros en algún momento, teníamos tentaciones? ¿Será que los inconversos tienen tentaciones? Pero usted notaba usted antes de conocer a Cristo, es decir, ¿para usted eran tentaciones las tentaciones? ¿O simplemente se nos presentaba algo y no, eso es una oportunidad, hay que aprovecharla? Nosotros lo mirábamos más era desde ese punto de vista. ¿Sí? No, es una oportunidad. No, es que fulana me peló el diente y no, ay, qué oportunidad, siendo comprometido. ¿Sí? Nosotros como hijos de Dios, como cristianos, tenemos tentaciones. Y tenemos muchas. Y quiero decirles algo. Si usted tiene tentaciones, dele gracias a Dios. Es un privilegio tener tentaciones. Lo que no es un privilegio es caer en las tentaciones. Si usted y yo tenemos tentaciones, amados, es un privilegio. Eso significa de que vamos por buen camino, de que somos hijos de Dios. Porque es que el diablo no va a tentar a los que le pertenecen a él. ¿De qué los va a tentar? Cuando Jesús estuvo en esta tierra, ¿por quién fue tentado? Por Satanás, dice la Biblia. ¿O acaso Satanás fue a tentar allá a Herodes? ¿Será que Satanás podía tentar a Herodes? ¿O si le pertenecía? ¿O al César? A los que pertenecían al Imperio Romano. No, Satanás tienta a los hijos de Dios. Y nosotros y eso no significa pues de que no, que vengan las tentaciones, no. Pero si somos tentados, sintámonos privilegiados, pero acudamos al autor y consumador de la fe. Señor, esta tentación, Señor, ayúdame, solo tú puedes librarme, solo tú puedes hacerme escapar dice la palabra que huyamos de las tentaciones. Y el Señor nos va a dar la gracia y nos va a dar la fuerza de huir de las tentaciones. Pero también Efesios 5:16 nos habla acerca del escudo de la fe para protegernos de los dardos del maligno, dice la palabra. ¿Alguna vez usted ha sentido los dardos del maligno? Ahorita cuando salgamos de acá, seguramente que van a venir. ¿Sí? En mí han venido muchas veces, quizás todos los días. Y empieza ese muérgano a lanzar dardos, pensamientos, ¿verdad? A la mente. ¿Cierto? Efesios 5:16. Entonces, como estamos hablando aquí de la fe y estamos hablando de que somos hijos de Dios y estamos hablando de que Dios nos ha dado una identidad, ¿verdad? De que somos sus hijos, entonces salimos de acá y cualquier cosa que pueda pasar, entonces empieza a lanzar dardos, pensamientos, hijo de Dios, y no se acuerda anoche.
y no se acuerda cómo trató a su hijo, y no se acuerda que se equivocó allá en la empresa, e hizo esto y aquello, y empieza. Pero el Señor nos ha dejado una armadura, ¿verdad? Y dice que nos protejamos con el escudo de la fe. ¿Mm? No dejemos anidar esos dardos, esos pensamientos en nuestra mente. Que llegaron, sí, está bien, llegaron, pero no los dejemos anidar, no dejemos que se empollen ahí, no dejemos que eso baje al corazón. No, ya no soy un hijo de Dios. ¿Acaso un hijo puede dejar de ser hijo? Eso no se puede. ¿Alguien que ha nacido de nuevo puede desnacer? Eso no tiene sentido, eso no tiene lógica. Si somos hijos de Dios, somos hijos. Independientemente de lo que hagamos o dejemos de hacer, somos hijos amados, somos hijos perdonados. Y es eso en lo que el Señor nos quiere, o lo que el Señor quiere desarrollar en nosotros, que abracemos por fe esas promesas que Él nos da en su palabra. Nos dice Hebreos 6:12, y sobre todo, Hebreos 6:12, a fin de que no seáis perezosos. ¿Cuántos perezosos hay? En esta mañana habían como 3, sino imitadores de los que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Cuántos herederos de las promesas de Dios hay en esta mañana? ¿Sí? Entonces, ¿por qué nos cuesta creer o por qué nos cuesta abrazar las promesas que Dios nos ha dado en su palabra? Es que las tenemos. Es que no van a ser promesas, es que son promesas que ya fueron dadas, pero que muchas veces nosotros, ¿verdad? Por nuestra incredulidad, no las disfrutamos en plenitud. Entonces viene la duda, y es que ahí cuando debemos acudir al Señor. Señor, ayuda a mi incredulidad. Ayúdame, Señora, a creer que yo soy tu hijo, que yo soy tu hija. Señor, ayúdame a creer esa promesa que está allí en el libro de los Hechos, de que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero Señor, es que yo veo que mi hijo, yo veo que mi esposo es un incrédulo y es muy duro de corazón. No importa, pero es una promesa que nosotros podemos abrazar. Yo abrazo esa promesa de Hechos, capítulo 16. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hace unos 15, 20 días, si no estoy mal, yo tenía una tía y fue la primera que conoció a Cristo, fue la primera que conoció el Evangelio. Hace muchos años, y fue una mujer que oró y oró, nunca dejó de orar por su familia. Y yo soy fruto, para la gloria de Dios, de las oraciones de mi tía. Ella falleció hace 20 días. Y Dios me dio la oportunidad de ir allí a San Juan de Río Seco, que era donde vivía, al sepelio de ella. Y ella abrazó esa verdad, ella abrazó esa promesa que nos da el Señor en el libro de los Hechos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No dejemos de orar por nuestros hijos, no dejemos de orar por esa persona incrédula, por ese familiar que es incrédulo, que ha sido duro, que lleva años quizás compartiéndole, pero no dejemos de orar, no dejemos de abrazar esa promesa tan maravillosa que en su momento, en el tiempo de Dios, se va a hacer una realidad. Eso es esperanzador, supremamente esperanzador. Pero la fe también es vivir confiadamente en la presencia de Dios, disfrutando de su amor, disfrutando de su perdón, disfrutando de su paz. ¿Cuántos de ustedes disfrutan del perdón de Dios? ¿Usted disfruta del perdón de Dios? ¿En serio? ¿Usted se siente perdonado por Dios? ¿Sí? Hay cosas, hermanos. Mire, para mí esto fue, en mis primeros años de cristiano, fue muy, muy complejo digerirlo. Pero Dios, ¿será que Dios sí me perdonó aquello? No les voy a decir qué, los dejo con la duda. ¿Será que el Señor me puede perdonar eso? ¿Será que Dios sí me puede perdonar? Porque es que, mire, el Señor nos perdona a nosotros nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Eso es así. Entonces yo a veces pensaba, pero ¿será que el Señor me perdona lo malo que yo pueda hacer mañana lunes? Pues sí,
Él ya me perdonó. Él ya me perdonó. Para mí era supremamente difícil digerir esto, pero estamos disfrutando de su perdón y cuando nosotros nos sentimos perdonados por Dios, ese disfrute de nosotros va a producir más fe, va a producir confianza en Él. ¿Quién no va a confiar en ese Dios bondadoso que me perdonó y que me perdona? Eso va a generar fe en mí y va a generar fidelidad de mí hacia Él diariamente, cada día, a un futuro. ¿Estamos disfrutando de su paz? ¿Estamos disfrutando de la paz que Dios nos da? Porque cuando yo me siento perdonado, yo me siento en paz. Me siento en paz. Me siento en paz con la persona que está al lado, con ese esposo, con esa esposa, independientemente las actitudes que tenga esa otra persona. Me siento en paz con el hermano, con alguien de la iglesia, que quizás para mí es difícil a veces de digerir. Uy, es que ese hermanito lo paso. Pásenme Coca-Colita a ver si lo paso un poco. Siento paz con esas personas. Lo he empezado a amar. Estoy disfrutando del amor de Dios, porque cuando yo disfruto del amor de Dios, ese amor tiene que reflejarse, tiene que exteriorizarse hacia otros. ¿Sabemos nosotros que Él nos ama y nos acepta plenamente en todo tiempo? ¿Está disfrutando de eso? Que Él nos ama y nos acepta plenamente en todo tiempo. Hagamos lo que hagamos o dejemos de hacer lo que sea. Conmigo lo ha hecho. Y eso no significa que Dios sea un Dios alcahuete, porque Dios no es alcahuete de absolutamente de nadie. Porque dice la palabra claramente que Dios disciplina a sus hijos. ¿O quién de ustedes no ha disciplinado a sus hijos? Pero han dejado de ser sus hijos. ¿Los seguimos amando? Pues así es Dios, así es el Señor. Por la fe entramos en el reposo de Dios, es decir, en la tierra prometida. ¿Cuántos han entrado en la tierra prometida? Es decir, el lugar donde fluyen leche y miel. Y esta promesa es para la eternidad. Algunos crean, no, pero eso es cuando Cristo venga por nosotros, cuando yo ya esté allá. No, eso empieza hoy mismo. Eso se empieza a cumplir en nuestra vida aquí, en esta tierra. Y empezamos a disfrutar de esa tierra prometida. ¿Lo estamos disfrutando? ¿Tenemos fe en eso? ¿Tenemos plena confianza en esa promesa de Dios? ¿Cuántos están disfrutando de esa leche y de esa miel? Esa leche y esa miel significa plenitud en Cristo. ¿Estamos disfrutando de la plenitud de Él? Punto número 5. La fe no es una superobra, es la vida de Cristo en nosotros. La fe no es una superobra, es la vida de Cristo en nosotros. Y nos dice Gálatas 2:20, con Cristo he sido juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es una promesa también maravillosa. Ya no vivo yo, ya no vivo yo, ya no vivo yo. Cristo vive en nosotros. Y si Cristo vive en mí, Él tiene fe. ¿Cuántos creen que Jesús tiene fe? Pues Él es el autor y el consumador. Entonces, si Él vive en mí, yo ya no tengo que producir nada. Simplemente es confiar en Él y dejarlo a Él que viva en mí. Y Él empieza a desarrollar una fe en mi vida. Pero para que Él pueda vivir plenamente en mí, yo tengo que morir a mí mismo. Yo tengo que morir a mis propios recursos. Yo tengo que morir a mi ego. Yo tengo que morir a mi orgullo y darle todo el lugar a Él, dejarle a Él que tome el mando y el control sobre toda mi vida. ¿Ven la diferencia? Pero a veces nosotros complicamos el evangelio, lo complicamos. ¿Le parece difícil lo que la misma palabra está diciendo? Yo aquí no estoy como minimizando cosas, no es mi intención. Y si así usted lo está percibiendo, no es lo que yo les quiero decir, pero la palabra es muy clara. Él quiere vivir en nosotros. Él quiere desarrollar su vida, Él quiere desarrollar su fe
en nosotros, pero nosotros tenemos que morir a nosotros mismos. Pero a veces nosotros queremos vivir en nuestra carne, y vivir en nuestra carne es vivir en nuestras propias fuerzas, y una vida cristiana vivida en nuestras propias fuerzas, eso nos va a llevar a la frustración y nos va a llevar al fracaso. Y hay algo que tenemos que tener en cuenta: el enemigo se da cuenta de estas cosas y él va a sacar provecho de esto. ¿Y sabe qué va a hacer? Va a aprovechar esas dudas que hay en nosotros, y finalmente puede llevarnos a alejarnos del Señor, a alejarnos de Él. No a que dejemos de ser hijos de Dios, pero sí a alejarnos de confiar en nuestro Señor Jesucristo, de confiar en la obra que Él ha hecho en nosotros. No tiene sentido vivir bajo condenación por sentir que no tenemos fe. ¿Usted ha sentido alguna vez que no ha tenido fe? ¿O usted vive plenamente esa fe diariamente? A mí a veces me ha pasado, ¿sí? Que no tengo fe en ciertas cosas. Por ejemplo, cuando mi hijo se fue para Jucum, ¿cierto? Pues los recursos no eran los mejores, ¿verdad? Y yo, pero Señor, pero ¿cómo hago? ¿Cómo hacemos? Pero Dios suplió todo, absolutamente todo. Y Dios los utilizó a ustedes, su buena generosidad también, para suplir a esa necesidad que había. Y no solamente para mi hijo, también para Dara. Y fueron y volvieron. Es decir, el Señor me dejó como con la boca callada. ¿Y qué estabas diciendo? ¿Qué estabas pensando? Dejemos que Cristo viva por nosotros. Dejemos que Él desarrolle su vida en nosotros. No nos desgastemos, no compliquemos las cosas. Dios lo ha hecho fácil. Nosotros, ¿por qué las complicamos? ¿Sí? Como conclusión, la fe no es un sentimiento, iglesia. Porque nuestros sentimientos nos engañan, ¿sí o no? Con nuestras emociones. Hoy sentimos una cosa, mañana sentimos otra. Hoy sentimos de que hoy no, hoy amanecí, siento que, mejor dicho, que Dios me ama, que me abraza, y resulta que al otro día me sucedió algo malo y yo siento, ¿dónde está Dios? Dios, Padre, me siento huérfano. ¿Dónde está? ¿No es que eres mi papá? La fe no es un sentimiento, la fe es una relación. Y cuando los discípulos empezaron a caminar con Jesús, pobre Jesús, ¿no? 3 años ahí aguantándose esos personajes. Y cuando digo pobre no significa que, ay, pobrecito Jesús, no, es un decir. Porque también podríamos decir, pobrecito Jesús con nosotros, pobrecito Jesús con Raúl. Los dolores de cabeza que yo le he hecho pasar al Señor, pero aún así, el Señor no tiene problema con eso. Me ha disciplinado, sí, me ha disciplinado muchas veces. Y me va a disciplinar, seguramente que me va a disciplinar. Y esto lo digo con reverencia, con temor y con temblor, con humildad. No lo digo con arrogancia. Las relaciones se desarrollan con el tiempo. A veces nosotros nos afanamos, a veces nosotros somos impacientes con Dios. Pero ¿cuándo, Dios? ¿Pero cuándo, Señor? Las relaciones se desarrollan con el tiempo. No sé si su relación con el Señor hoy en día ha sido más madura que días antes. Pero para que eso suceda tenemos que acudir a Él, obviamente. Eso es como en un matrimonio. Esa relación de matrimonio tiene un acercamiento, tiene una intimidad. Yo no creo que cuando usted se casó o si usted se piensa casar, que su esposa duerma en una habitación y usted en otra habitación. Por el contrario, uno anhela que sea lo contrario, ¿verdad? Que tengamos un acercamiento más íntimo con esa persona. Pues Dios quiere esa intimidad con nosotros. Dios quiere que tengamos ese acercamiento con Él. Y por último, Dios mismo se comprometió a llevar esta obra. Esa obra que está haciendo en usted. Esa obra no es desarrollada por usted. Es una obra en la cual Dios mismo se comprometió a llevarla, a desarrollarla. Dice Filipenses 1:6, estando convencido de esto, que el que en vosotros comenzó la buena obra, la perfeccionará
hasta el día de Cristo Jesús. Él la va a perfeccionar. El evangelio no es asunto de nosotros, el evangelio es asunto del Señor. Y con respecto a este último versículo que les leí, alguien escribió lo siguiente: su fuerte brazo a su fin llevará, su promesa es un sí y un amén, y jamás Él la traicionará. ¿Quién no se alegra de eso? Dios jamás va a traicionar sus promesas. Dios jamás va a dejar de cumplir sus promesas, las promesas para sus hijos, las promesas que Él le ha dado. Así que mi invitación en esta mañana es algo supremamente sencillo: confiemos en Él. Confiemos en Él. Dispongamos nuestro corazón para Él. Abandonémonos en Él. Tirémonos a los brazos de Él y confiemos en Él. Amén. Yo quiero que hagamos una oración y que le pidamos a Dios en esta mañana: Señor, yo no te pido una fe extravagante. Yo no te pido una fe súper gigante. Digámosle: Señor, dame una fe sencilla. Dame una fe sencilla. Permíteme vivir en una fe sencilla, como lo eres tú. Dios es infinitamente sencillo. Nosotros lo miramos, obviamente, desde nuestra perspectiva, lo vemos un Dios pues supremamente difícil, complicado, difícil de entender. Pero cuando Jesús estuvo en esta tierra, ¿ustedes creen que el Señor, cuando hablaba complicadamente? Era el hombre más sencillo. Donde quiera que Él iba, donde quiera que Él caminaba, con quienes se encontraban, fue el hombre más sencillo, con la fe más sencilla. Pidámosle al Señor esta mañana esa fe sencilla, ¿vale? Y después de que oremos, quiero que escuchemos una canción. Cierre sus ojitos ahí. Padre, yo te doy gracias, mi Señor. Gracias porque tú eres tan bueno, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias por hablar a nuestro corazón. Gracias primeramente por hablar a mi vida, Señor. Gracias porque, Señor, tú sabes que desde hace algunos años, Señor, yo te he pedido esto, Señor, una fe sencilla, Señor, porque soy un hombre complicado, porque soy una persona supremamente complicada, Padre, y muchas veces, Señor, me he esforzado en mis propias fuerzas, en mis propios recursos, Señor, para hacer cosas, para vivir aún, Señor, el evangelio que tú, Señor, nos has dejado. Pero en esta mañana, Señor, yo oro, Padre, a favor de la iglesia, pero también a favor mío, Señor. Desarrolla, Señor, tu fe en nosotros. Desarrolla esa fe sencilla, Señor, en nuestros corazones. Desarrolla esa fe, Señor. No una super fe, Señor. No una fe, Señor, que falsa, no una fe en cosas, sino una fe, Señor, puesta en ti, en el autor y consumador de la fe. Por tanto, una vez más te lo suplico, Señor, que la iglesia del Oasis, que cada familia aquí representada, Señor, sea, Señor bendito, bendecida, Padre, por esa vida tuya, Señor, vivida en cada uno de nosotros, y que esa fe tuya, Señor, sea manifiesta en nuestro diario caminar, Señor, donde quiera que estemos, con quien quiera que estemos, Señor. Y seguramente, Señor, tu nombre, Señor, va a ser exaltado y va a ser glorificado en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a escuchar una linda canción que me gusta mucho, que justamente